Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo dimensionar un generador que pueda tener la capacidad para mover un motor, arrancar un motor eléctrico, ¿no? Entendiéndose que, si bien es cierto, es complejo, ¿no? Cada caso, característica de motor, característica de generador, a nivel práctico lo vamos a ver, ¿no? Y determinarlo en forma fácil. Por eso es mencionado aquí el título: determinar la potencia de un generador para el arranque de motores eléctricos en forma fácil. Entonces, uno de los temas va a ser tratado con un arranque directo, un motor trifásico o un generador trifásico. El segundo tema va a ser arranque directo, ¿cierto? De un motor monofásico en un generador monofásico. Un arranque estrella-triángulo de un motor trifásico con un generador trifásico. El arranque a través de un variador de velocidad de un motor trifásico con un generador trifásico. Estamos viendo aquí también un arranque directo de un motor monofásico con un generador trifásico. El arranque directo de un motor trifásico con capacitor y un generador monofásico. Y por último, un arranque con variador de un motor trifásico y un generador monofásico. ¿Ok? Entonces vamos a pasar las características de cada uno de ellos. Entonces, vamos a tratar en este primer caso en un arranque directo de un motor trifásico con un generador trifásico. Entonces aquí tenemos el generador trifásico, el motor trifásico a través, ¿no?, de un interruptor o del contactor o el medio que pueda conectar el generador con el motor. Aquí yo desarrollé una tabla que ya es para tomar en cuenta el momento de la selección. Entonces, si tenemos un motor trifásico con un generador trifásico, aquí la potencia motor en HP, ¿correcto? Falla fuerza. Y tenemos 0,33, que sería un tercio, medio caballo, 0,75, que corresponde a 3/4 de caballo, 1, 1,5, 2, 3, hasta 100 caballos, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que yo tenga vamos a decir en este primer caso, tengo un motor de un tercio de caballo, entonces yo necesito un generador de 1 kVA. Ojo, aquí hay una cuestión que ya lo voy diciendo en este momento para que les sirva para este video. Los generadores pequeños casi vienen con un factor de potencia 1, o sea, entendiéndose que kVA es una cosa y que kilowatts son otra cosa. Entonces, los kilowatts es producto de kVA por factor de potencia. Si el factor de potencia es 1, entonces kVA y kilowatt van a ser iguales. Por lo tanto, yo voy a entender aquí que siempre voy a entender por kVA, ¿correcto? kVA el generador. Entonces, un motor, un tercio de caballo necesitará un generador de 1 kVA. Por ejemplo, para arrancar un motor de 2 caballos, yo voy a necesitar 5,2 kVA, ¿cierto? Para un motor de 10 caballos, yo necesito de 22,4 kVA. Para 100 caballos, necesito 181,8 kVA. Hay algo aquí que también le voy a observar. Pueden decir, bueno, pero yo aquí vamos a tener aquí 2,8. Voy a multiplicar 2,8 por 1 y voy a sacar aquí en cualquier potencia. No, porque conforme va aumentando la potencia del motor,
Las características de rendimiento y de respuesta son diferentes, por lo tanto el generador va disminuyendo ya la relación de potencia del generador versus la potencia del motor. ¿Ok? Entonces, si no se tiene, digamos así, un conocimiento avanzado del tema, es bueno regirse esa tabla. Esta tabla es comandada por la siguiente fórmula. Dice que KBA es igual a la raíz de 1,1 o 1.1, según lo entienda, de los caballos de fuerza HP entre 3, ¿cierto? Esta es la raíz de esto. El resultado de esto voy a multiplicarlo por 7,5. Entonces, los KBA que están aquí va a ser producto de estos caballos, dividido entre 3, ¿cierto? La raíz lo multiplica por 7,5 y van a salir estos KBA. ¿Correcto? Entonces, ya queda aclarado eso. Para arranque directo, concluyendo, arranque directo, nos vamos de un motor trifásico con un generador trifásico, vamos a usar esta tabla y esta fórmula de promedio. En esta forma de arranque voy a tratar un arranque directo de un motor monofásico con un generador monofásico. Entonces, para encontrar los valores del generador, tendremos lo siguiente. Tenemos que estas son la potencia en HP, ¿cierto? Los KBA. Y si he comparado esta tabla a la anterior, del motor trifásico con generador trifásico, básicamente es la misma tabla. Él le va a responder la siguiente fórmula. Como vemos, esta fórmula es idéntica a la primera. Entonces no hubo variación porque la tabla también no es variada, no en valores. Ahora vamos a pasar al tercer caso. Aquí ya vamos a tratar sobre un arranque estrella delta o estrella triángulo, ¿correcto? De un motor trifásico y un generador trifásico, ¿correcto? Entonces, el motor trifásico salen 6 conductores y del generador 3 conductores. Ahí va el arrancador. Entonces, en este caso vamos a tener la siguiente tabla. Ya aquí está nuevamente la potencia motor, ¿cierto? Los KBA. Potencia en HP del motor y los KBA del generador. Es de entenderse que ya el hecho de haber una corriente menor de arranque cuando este motor arranca, ¿cierto? Y como arranca en configuración estrella, siendo que su funcionamiento normal es triángulo, entonces la corriente va a bajar. Al bajar la corriente, lógicamente que a menor corriente con una tensión determinada habrá menor potencia. Entonces el generador necesitará menos potencia para poder arrancar el motor. ¿Correcto? Entonces, es por eso que la potencia en KVA de aquí del generador son menores que en el caso del arranque directo. ¿Ok? La fórmula da origen a esta tabla, es esta, ¿cierto? KVA raíz de 1,1 entre caballos entre 4 por 4,8, ¿cierto? En este caso vamos a tratar un arranque con variador de un motor trifásico o un generador trifásico. El arranque con variador es un arranque suave, que básicamente se asemeja mucho al arranque estrella-triángulo. Correcto. Entonces, para tener ya una idea práctica, vamos a decir lo siguiente. La tabla es la mostrada
esta vez, ¿cierto? Entonces la tabla va a ser similar o igual al arranque estrella-triángulo. ¿Por qué? Porque el variador también necesita un arranque, una punta de arranque para poder dar torque y arrancar el motor. Pero también no es muy elevada como un arranque directo. Entonces son casi las mismas condiciones que en un arranque estrella-triángulo. Entonces esta es la tabla que rige. La fórmula es esta, ¿cierto? Es igual a la fórmula anterior. Ahora tenemos un arranque directo de un motor monofásico, ¿cierto? Es un generador trifásico. Aquí viene el cuidado ya, aquí viene mucho cuidado, ¿ok? ¿Por qué? Porque podrían decir, no, pero yo puedo arrancar el motor monofásico, yo tengo uso solamente 2 cables de generador en vez de 3. Lo que pasa es que cuando el generador es monofásico, las corrientes en cada fase son altas, ¿cierto? Por lo tanto, su bobinado es una, digamos así, una sola bobina, que es una fase, y el calibre de grueso. Correcto, y toda la potencia se transfiere a esa bobina, o a ese grupo de bobinas que corresponde a la fase. Pero cuando es trifásico ya son 3 sistemas. Entonces, la corriente es dividido entre raíz de 3, ¿correcto? La corriente trifásica aquí divide en 3, entre raíz de 3, y por lo tanto las bobinas son más finas, más que hay tensión, ¿cierto? Y además que el generador monofásico a ser instalado en un generador trifásico solamente se va a instalar en dos de los conductores. Por lo tanto, la otra fase está libre y va a tener un problemita aquí el generador en querer arrancar el motor monofásico. Entonces, aquí ya viene lo siguiente, que la potencia del generador, ¿cierto?, es incrementada mucho más que cuando es arranque directo. ¿Por qué? Porque en arranque directo, yo tengo trifásico con trifásico, ¿correcto? Todo es transferido trifásico para trifásico. Cuando es monofásico para trifásico, como ya había dicho, las corrientes son mayores y los bobinados aquí son menores, entonces necesito de un generador mucho más, de más potencia, para que la característica del generador por lo menos me pueda dar capacidad de arranque de este motor. Las corrientes no sean muy altas y la caída de tensión también no sea muy alta aquí. Entonces, el generador es incrementado en su potencia, ¿correcto? Entonces, esto sería la tabla respecto a ese tipo de arranque. Y la fórmula, aquí la fórmula ya hubo una variación. En el otro era 1,1, aquí es 1,05. Entonces, por eso que incrementa más este valor, ¿cierto? Aquí incrementa más. Ahora, en este caso, yo tengo un arranque directo de un motor trifásico con capacitor que es usado, no es común, pero es usado, ¿cierto? Motores trifásicos con capacitor es un generador monofásico, una red monofásica. Bueno, aquí estamos hablando de generadores, entonces un generador monofásico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Diferente al anterior, ¿cierto? No puede ser analogía anterior porque este es otra cosa. Aquí el motor, su potencia está dividido, digamos así, entre los 3 conductores, ¿cierto? Cuando yo alimento con un generador monofásico, estoy alimentando a una fase, si está en triángulo, está una fase que está conectada entre los terminales 1 y 2, digamos así, ¿cierto? Y 3 y 4, 4 y te digo, 1 y 2, 2 y 3, y 1 y 3 corresponden a la fase faltantes en caso de triángulo, y básicamente estarían en serie, ¿cierto? Entonces, en medio de esta aquí entra un capacitor. Por lo tanto, la corriente aquí va a ser baja también. Aquí va a ser una corriente baja.
Arrancando con capacitor, mismo así, porque va a ser una corriente menor, por eso que el motor disminuye su potencia y pierde torque. Correcto, eso ya tienen que analizarlo en las características de un motor trifásico arrancado con capacitor en una red monofásica. Decirles que está en la tabla, ¿cierto? En la tabla en la que se está rigiendo, y la fórmula es esta de aquí, ¿cierto? Por 4.8, que correspondería a qué? A un sistema arranque estrella-triángulo. ¿De acuerdo? Entonces el generador va a tener, también se ha usado la potencia del generador para mover un motor trifásico con capacitor, va a tener que ser usado como si fuese una estrella-triángulo. Por último, tenemos el arranque con variador de un motor trifásico con un generador monofásico. Cierto, esto es casi visto como el caso anterior, porque el caso anterior es con capacitor. Aquí el motor trifásico va a responder como trifásico, porque este variador, ¿cierto?, va a transferir la corriente monofásica, va a pasarla a ser trifásica y salir en trifásica. Entonces este motor va a arrancar trifásico, ¿cierto? Pero se descarta pues que sea un arranque directo, porque ya es un variador, por lo tanto la corriente aquí también va a ser atenuada por el variador mismo, y correspondería también a las características pues como si fuese un arranque estrella-triángulo, ¿cierto? Entonces va a haber fórmulas que se van a repetir y tablas que se van a repetir, ¿ok? Correspondería a esta tabla. Entonces esta sería la tabla en la cual está sujeto, correcto, que corresponde a una estrella de triángulo, y la fórmula que estaría aquí. ¿De acuerdo? Toda esta información que yo les he pasado ha sido en base a una tabla, ¿cierto?, de una empresa Casco, que está en internet, y que esta tabla está en el internet. Entonces, en esta tabla de esta empresa determina estos valores, correcto, para arranque directo y arranque estrella-triángulo, las capacidades, las kilowatts y caballo de fuerza. Pues, ¿qué es lo que sucedió? Que yo tenía que adaptarlo y bueno, haciendo uso de la parte matemática, lo traducí en una ecuación que pueda abarcar todos estos datos, ¿cierto? Y haciendo algunos buscas en internet también, características de otros generadores, de fabricantes, pues hice las otras adaptaciones, ¿ok? Entonces, esta empresa, si ustedes lo pueden buscar, está en el internet, Casco, y va a encontrar esta tabla, muy interesante. Y bueno, ya esto es lo que les he podido informar y espero que les sea muy útil, porque es importantísimo quien trabaja con motores eléctricos, pues a veces o vende también, vende generadores, motores, para poder dimensionar adecuadamente el generador en base al motor eléctrico. ¿Ok? Bueno, por el momento, muchas gracias. Siempre invitándolos a inscribirse en mi canal de YouTube.